buenas noches, ¿cómo están? Hoy es un día muy particular, vamos a tener como invitado al señor Facundo Maidana. Él es un músico de profesión, director de orquesta, compositor, organista, docente y muchas cosas más que nos va a contar cuál es su trabajo, en qué está trabajando en este momento, qué es lo que le apasiona. Vamos con él. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, Graciela, ¿cómo va todo? Pero aquí estamos, muy bien, muy contenta de tenerte en el programa. Hemos hecho varios podcasts, yo creo que fue con el único invitado que hicimos 4 podcasts. Tenías mucho para contar, mucho para decir, así que lo hicimos por partes. Y bueno, a ver, decime, ¿quién es Facundo Maidana? Y bueno, Facundo Maidana es un correntino que tuvo que hacer muchos sacrificios para estudiar lo que quería, ¿no? Quería de niño, que era involucrarse en el arte, empezar dibujando de chico y siempre estudiando música, pero por hobby. Y bueno, con los años, ese Facundo se fue formando y aprendiendo de lo que es el sacrificio y principalmente a aprender a agradecer lo que siempre aprendió, ¿no? Así que prácticamente Facundo Maidana hoy sigue siendo un niño, creo yo, sigue siendo un estudiante, pero ya de materias que no requieren de aprobación de profesores. Creo que es la única diferencia, pero sigue manteniendo ese espíritu curioso que siempre se mantuvo con los años. Así que Facundo Maidana es eso, sigue siendo un curioso y un medio rebelde también en cuanto a la búsqueda de los paradigmas del arte, la música, y que siempre piensa en la parte abstracta también de la música. Que bueno, la filosofía también me gusta desde chico, que pensaba mucho, así que ese Facundo sigue estando, solo que está más viejo nomás, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Bueno, mira, Débora Dante, que es una conductora de un programa de Colombia, te manda saludos. Así que gracias, Débora. Nos Gracias. estamos viendo prontito. Vamos a seguir. Mi querido Facundo, vamos a decir la verdad. Hoy somos parientes. Sos el hijo de mi prima, sos el hijo de mi prima. Y la familia, nuestra familia, de mi lado al menos, por el lado de mi madre y de mi padre, eran músicos. Son músicos porque seguimos la tradición. Y de tu lado, contanos. También la parte que nos une, todos músicos, y la parte paterna también, todos pasamos por la música. Y bueno, la que tiene más tradición musical justamente es la parte materna, que es la que nos une. Y bueno, ahí ya Así es. vamos bien hacia atrás. Muchos músicos extranjeros vinieron de Argentina, ¿no? Los abuelos, los papás de mi abuela, que vinieron de Italia, eran músicos. Así que desde ahí, exactamente, sí, todos músicos. Y Una la larga, parte, exacto, sí, una una larga larga tradición. rama, exactamente. Y todo con la música, todo Bueno, música, música, música. todo con la música. Del lado de la rama de tu mamá son los chivalochis, ¿es así? Chivalochi, sí, y los Sandoval, que serían Y los los papás Sandoval de, por el el papá lado de, de... Claro, o sea, mi tío Manuel sería. claro, sería mi abuelo. Sería tu abuelo. Eh, bueno, vamos a dejar un poco el parentesco porque no vamos a terminar más, pero a ver, háblanos de tu trabajo. Sos músico y esta profesión se divide en varias cosas. Sos compositor, director de orquesta,
sos organista. Comencemos con la parte de la dirección de orquesta. Contanos cómo llegaste a eso y qué es lo que haces actualmente. Perfecto, sí. Bueno, yo de niño siempre tuve, bueno, esto lo descubrí no hace mucho, pero desde niño tenía cualidades para conducir personas, porque siempre soñaba de niño o ser maquinista, o ser piloto de avión, o ser un colectivero, soñando, ¿no? Jugando de niño con juguetitos y todo eso. Y después de adulto me di cuenta que tiene que ver eso con la dirección de orquesta. Y claro, tanto el maquinista como el piloto de avión como el colectivero conducen gente, llevan gente de un lugar a otro. Y eso transformado, unido con la música, se convirtió en la dirección orquestal, que hoy justamente lo puedo ejercer con mucha pasión. Y bueno, tiene también sus partes psicológicas, que es parte del estudio de la autoridad y todo eso, ¿no? Porque no es solamente conducir, sino también es mostrar el camino. Esa es la diferencia entre conducir y dirigir. El que dirige solamente dice una orden y la orquesta tiene que cumplirlo. Pero está claro que eso no conduce a buenos puertos. Solamente cuando una orquesta tiene pocos ensayos y bueno, el tiempo corre, ahí sí tienen que decir A, B, C y la orquesta tiene que decir A, B, C. Pero el trabajo de conducir se da mucho más con los jóvenes, porque están mucho abiertos para que puedan recibir y ellos mismos responden una vez que se dan cuenta de cómo funciona. Pero la dirección de orquesta, transformado, ¿no? En un juego de niños, era justamente eso: ser maquinista, piloto de avión o colectivero. Y bueno, después de joven, de adolescente, escuché una sinfónica y ahí me picó, y eso me dio mucha curiosidad. Como no tenía dónde estudiar, iba al conservatorio y yo componía para todos mis compañeros de conjunto instrumental 1 y 2 en el conservatorio Julián Aguirre, el último que hice, porque hice varios conservatorios y terminé en la universidad. Y cuando todos mis compañeros tocaban, no había director, entonces me tenía que parar enfrente y empezar a hacer un esquema básico o hacer algo de mímica, y me di cuenta que eso me gustó. Componer y dirigir mi propia obra creo que es un trabajo bastante profundo para con el músico. Y bueno, así se dio y formé una orquesta en Buenos Aires llamada la Orquesta Estudiantil de Claypole, con la cual hice todo un gran trabajo de inclusión educativa. Y bueno, así pude profundizar no solamente en la dirección de orquesta, sino en el trato con los niños y trabajar justamente con niños, porque fue toda una experiencia que me ayuda hoy en día para poder seguir profundizando en lo que es el trabajo con adolescentes. Y hoy dirijo una filarmónica estudiantil aquí en Corrientes, que depende de la vicegobernación, es decir, del vicegobernador de la provincia, el doctor Gustavo Cantero. Y bueno, gracias a él, con esta orquesta, y es la que estoy dirigiendo actualmente. Y bueno, así nació la dirección de orquesta y así la voy llevando de a poquito. Bueno, vamos a verte en acción dirigiendo la filarmónica. A ver.
Excelente, fantástico, wow. Gracias. Wow, tengo otros videos sobre dirección de orquesta, pero vamos a pasarlo más tarde. Ahora contanos, Facundo, aparte de director de orquesta, sos también organista. Voy a poner un video y me vas a explicar qué es esto. Yo soy el último organista. Muy bueno. Antes de que nos comentes el video, mira, la mamá te manda unos corazones verdes en los comentarios. Está muy orgullosa mamá con esto. Igual,
Igual quería decirle a Oscar de Colombia también que nos está mirando, muchas gracias. Y bueno, comentanos, ¿por qué el último organista? Claro, ¿por qué? No sé si empezar por atrás o por adelante. Como quieras. Bueno, resulta así. ¿Por qué el último organista? Y porque hay una tradición organística en Corrientes que lamentablemente se perdió, porque los organistas de, de aquella época eran los únicos que podían mantener los órganos, pero como no tuvieron apoyo cultural de aquí, de la provincia, la tradición se perdió. Y el último organista, que era uno de mis maestros, Armando Ricciardi, falleció en 2012, ya ancianito, y el órgano que él tocaba ya quedó en desuso y bueno, se vino abajo. Y como tanto él, Armando Ricciardi, y mi maestro, Alceste Mion, que también era organista, fueron los que me impulsaron a seguir estudiando música y órgano. Ese fue el motivo por el cual yo también quería ir a Buenos Aires, quería estudiar órgano, porque estaba fascinado con la música de Johann Sebastian Bach en el órgano de tubos y mi sueño era ese, tocar música de Bach en el órgano. Y bueno, los organistas que eran tanto Armando como Alceste fallecieron hace mucho, entonces los órganos quedaron en desuso y nadie los puede arreglar, porque donde lo arreglan se destruye, ¿no? Hay varios órganos que por intentar arreglarlo se destruyeron aquí en Corrientes. Y bueno, el ¿Qué antigüedad último tienen? organista es justamente, soy el último organista que quedó de aquella época, que me enseñaron ellos cómo arreglar órganos y cómo tocar el órgano. Y bueno, tiene sus pros y sus contras esto de ser el último organista. Y bueno, yo en el año 2000, como quería ser organista, me metí en el coro de la iglesia catedral y yo hablaba con la directora que yo quería tocar ese órgano que está ahí arriba. Y como yo era muy pequeño, no me dejaron. Y claro, ¿cómo van a dejar tocar a alguien ese semejante instrumento? Y bueno, ahora que volví a Corrientes por la Filarmónica Estudiantil y nos agarró esto de la pandemia, yo no podía quedarme con los brazos cruzados sin hacer nada, sin ensayar ni nada. Entonces fui con mi título universitario a la catedral y les comenté quién era y cómo era mi historia. Y que este Mión, que era un cura párroco, fue mi maestro. Entonces me abrieron las puertas para el órgano de la catedral y lo pude hacer arrancar al menos. Pero antes de eso, recorrí todos los órganos de Corrientes para ver cuál. Y el de la catedral fue el único que me animé. Y bueno, en la cuarentena, todo el año pasado, lo desarmé completo al órgano y le construí lo que le faltaba. Las partes rotas tuve que, bueno, restaurar completo, ¿no? Y así fue que tomar posesión del órgano en el buen sentido y convertirme en su guardián. Y así fue que empezó, le pedí al monseñor Andrés Stanovnik, me nombre organista titular, y así fue. Así que con el objetivo de ser responsable del órgano, porque si entra cualquiera que no sabe tocar o toca piano y pasa órgano, lo va a estropear porque no es lo mismo tocar un piano que un órgano. Justamente el órgano tenía que tocar con los pies y los pianistas tienen tres pedales abajo y tiene todo un proceso de mecanismo que hay que saber para saber cómo va a responder el instrumento. Y bueno, desarmé todo el órgano, lo restauré, lo afiné completo, los 1185 tubos que tiene, y ahí voy casi todos los días a la noche a practicar. Y bueno, como no podemos todavía juntar mucha gente, los conciertos no se pueden dar.
pero ahí parece que estamos teniendo un ligero problema de conexión. Vamos a ir con un video de Facundo tocando el perdón, de Facundo dirigiendo la orquesta. Estamos teniendo un problema de conexión. sí. Muy bien, te tenemos de nuevo, Facundo, se había ido un momentito. Bueno, contanos qué estuvimos viendo. Lo que estuvimos viendo recién era la Sinfónica de la provincia de Corrientes, que la dirigí en el 2018 como director invitado. Y bueno, hicimos un repertorio de Mozart, que es el compositor que me gusta mucho. Y bueno, aparte de dirigir orquestas estudiantiles, dirigí algunas orquestas profesionales aquí en Argentina. Y bueno, también orquestas estudiantiles en varias provincias. Bien. Y bueno, era la Sinfónica de Corrientes. Bien. Como compositor, contanos, ¿qué es ser un compositor? ¿Qué trabajo acarrea el componer? Porque probablemente la gente que está en la música no tenga idea de todo lo que uno, el trabajo que es y todo lo que uno hace para componer. Vos componés música clásica, ¿es así? Sí, bueno, el trabajo de compositor tiene varias aristas. Está el compositor de pop urbano, que más que nada es un productor que trabaja para una discográfica, o está el compositor academicista. Yo me considero más del lado academicista, que quiere decir estudiar toda la historia y el análisis de la música occidental y oriental desde que se empezó a escribir música, y romper las barreras de ese lenguaje musical, es decir, la música contemporánea. Compositor en ese sentido, porque para componer no solamente es componer melodías, sino el trabajo que requiere componer justamente es agarrar varios discursos musicales o lenguajes y componer algo nuevo que no se haya hecho antes, lo cual es muy difícil porque, no sé si saben, pero la música se divide en música tonal y música atonal. Los academicistas están ahí en el medio, entre lo tonal y lo atonal, es decir, música misteriosa como la música de terror, un lenguaje que no tiene algo que decir, sino puramente musical en cuanto a la relación de los sonidos. Después están los músicos tonales, que son los que suelen hacer música de película,
música para banda sonora, y sí, suelen estrenar obras también, pero ya quedan pocos porque ya no se cumple todo el ciclo del compositor que compone y le pagan. Ahora es el compositor el que tiene que pagar para que le estrenen las obras. Y así es, generalmente siempre fue así en este último tiempo. Pero en otra época le pagaban a un músico para componer para determinado grupo de personas o institución. Así funcionaba antes, ahora ya no es así. El compositor de hoy día es el compositor productor que tiene que saber componer música popular, música de cine, que se llama música incidental, música de acompañamiento, para spot publicitario. Hoy en día el compositor tiene que saber de todo, ¿no? Pero siempre hay que dominar el lenguaje tonal y el lenguaje atonal. Es decir, que hay que estudiar en serio la composición para poder romper y responder a una demanda de algún determinado cliente, ¿no? Como te estaba explicando del documental del último organista, es un documental que nació justamente por la necesidad que vieron un grupo de cineastas que vieron mi trabajo con el órgano. Y gracias a ese documental que se tiene que filmar todavía, eso que vieron se llama teaser. Me empezaron a llamar otros directores de cine que me pedían también composiciones para sus películas. Y bueno, aquí estoy. Tengo que saber componer guaraña en algunos casos y música de boxeo como para otra, ¿no? Hay que saber controlar el lenguaje musical, que es la escritura, la armonía, la teoría, la orquestación de todo cuánto funciona o qué se puede hacer con cada instrumento y después romper eso para buscar nuevos sonidos. Y bueno, todo eso lo tiene que manejar un compositor que tiene que saber moverse en muchos terrenos hoy en día. Y bueno, esa es la labor de un compositor de hoy en día, como es mi caso. No es algo que ejerzo así todos los días, sino lo hago cuando surge la necesidad de alguien que lo necesita. Después sí, compongo para mí, pero son búsquedas más personales en cuanto a improvisaciones o transcribir improvisaciones para ver la conexión que hay entre un devenir musical en una improvisación y la parte escrita, que es la parte más fría y dura. Porque cuando uno escribe, queda todo plasmado ahí, pero cuando suena todo dinámicamente. Y bueno, ese trabajo también hay que aprender a hacerlo, transcribirlo de uno mismo, improvisó. Y bueno, prácticamente esa es la labor del compositor, tiene que saber manejar muchísimas cosas para poder transformarlo y que eso quede, ¿no?, en el tiempo. Yo no sé quién va a tocar mis composiciones, pero al menos las hago para mí. Y si algún día tengo algunos estudiantes de composición, trabajaríamos sobre algunas obras o cosas así. Pero prácticamente es eso, cómo llevar la composición. Hay que saber manejar el lenguaje y saber romperlo. No es solamente seguir una estructura y seguir siempre, ni tampoco estar siempre rompiendo cosas, como pasa con la música contemporánea, y no por ahí dominar lo que es el lenguaje dinámico de la música, ¿no? Las relaciones armónicas. Porque el compositor contemporáneo no se lleva muy bien con la armonía. O generalmente es todo muy tenso y uno está ahí ansioso o directamente no hay armonía. Es todo un tema complejo para charlar horas y horas, pero prácticamente se divide en esas dos ramas, academicista y del pop urbano, que ya es más lo de producción. Y en el medio estamos nosotros, ahí me considero yo. Ni tanto uno ni tanto el otro. Pero sería eso prácticamente. Bien. Vamos a una tanda y seguimos conversando.
Bueno, volvemos con Facundo Maidana. Facundo, ¿en qué estás trabajando ahora? Sí, además de la Filarmónica Estudiantil, que como tenemos un límite de personas, podemos ensayar todavía. Si excedemos ese límite acá en Argentina, ya no se puede ensayar mucho. Pero estoy justamente dirigiendo la Filarmónica, algunas composiciones clásicas, pero aparte de eso, el haber arreglado y restaurado el órgano de la Catedral de Corrientes me abrió las puertas para afinar pianos acá en Corrientes. Como soy también el último afinador de piano que quedó por mi maestro que también me enseñó, no me puedo quejar de que tengo muchos clientes y bueno, muchos pianistas que me llaman para afinar su piano, pero justamente aparte, más por hobby, porque me gusta el sonido de las cuerdas, la parte acústica del piano, me dedico a afinar piano y restaurar piano. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy muy seguido a San Luis del Palmar, donde hay varios pianistas. Y bueno, ahora estoy estudiando un poco de carpintería con un carpintero de allá. Y aprovecho a sacarme muchas dudas y aplicarlo eso a la restauración del piano. Así que me gusta lo que es el trabajo con la madera. Algo que no sé si te dije que de niño yo estudiaba dibujo en la Josefina Conte, acá en la provincia de Corrientes, al noreste de Argentina, y después en Buenos Aires seguí estudiando artes visuales. Y la parte de artes visuales encontré una materia que me gustó, que se llamaba grabado, que era con gubias, grabar sobre la madera, la goma, caucho, y eso es algo que me fascinaba, el trabajo con la madera, así que con el tiempo pude plasmar eso con la música y la lutería. Así que sigo siendo un niño que sigue haciendo las cosas que le gustaba de niño. Eso es algo que me sorprende al tener la idea fija y nunca se va, nunca se va. Y así, bueno, aprendí a fabricar tubos de órgano, a restaurar completamente el órgano, trabajar la madera y bueno, sigo aprendiendo en ese sentido. Y ese es el trabajo que hago aparte de la, la dirección de orquesta, la restauración y afinación de piano. Y bueno, no me puedo quejar, también soy el último afinador de piano que queda en Corrientes. Bueno, después de mandarle, vamos a mandarle saludos a Gladys López y Marco, que te envían saludos. Saludos para ellos. Y también a Luisa Esther Viola, que dice que sos un genio, Facundo. Luisa. Sos el último organista, sos el último afinador. ¿Es que estás preparando a alguien para no ser el último definitivo? ¿Alguien que pueda seguir tus pasos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Justamente, como soy el último organista, el único que queda, yo hablé con Luisa Esther Viola. ¿Quién es Luisa Esther Viola? Luisa Esther Viola es la nieta del primer organista de la Catedral de Corrientes. Cuando yo investigué, llegué a Luisa gracias a su abuelo. Investigué todos los nombres de los organistas que pasaron. Y bueno, su abuelo se llamaba Amleto Viola. Nació en a fines de 1800 y murió en el 71. Y bueno, pude encontrar muchos rastros de Amleto Viola en el órgano. Por ejemplo, una silueta de él, de tanto que se apoyaba en el órgano para tocar, quedó su silueta grabada. Y esas cosas no las quiero tocar porque ya es parte de la historia del órgano. Y bueno, así llegué a Luisa, que ella siguió también con la tradición musical. Su abuelo era el primer director de orquesta de la Sinfónica de Corrientes. Y bueno, así crearon el Conservatorio Fracassi,
siguieron con una sede del Conservatorio Fracassi, y de sus alumnos se me ocurrió, de los que estén más avanzados en cuanto al estudio musical y la disciplina, les ofrecí para que vengan al órgano, para que vengan a aprender órgano. Entonces esto no queda solamente para mí. Entonces arrancamos con las clases de órgano con los alumnos de la nieta del primer organista de la catedral. Prácticamente es un orgullo, bueno, para mí y para ella, porque no va a morir ahí. Ahora tengo que seguir el trabajo de enseñarles a cómo mantener, cómo arreglar el órgano en el caso de algún desperfecto. Porque si hay algo que aprendí, tanto tocar ese órgano y restaurarlo y conocerlo tan a fondo como si fuera una parte de mí, es de saber dónde falla cada nota o cómo responde cada cosa en el órgano, y en el caso de que algo falle, saber directamente dónde tengo que ir. Es como haber sido parte de la construcción del órgano. Y eso es algo que le tengo que enseñar a los chicos para que lo mantengan. Y bueno, después está la parte religiosa que también tienen que aprender a acompañar la liturgia en algún momento para que la gente conozca el órgano, que fue el fin de haber traído ese órgano, que se utilicen para la liturgia y la parte religiosa. Así que es completito lo que hay que hacer, pero se unió todo gracias a Luisa Esther Viola, que me cedió sus alumnos para darle órgano. Pero yo creo que va a seguir adelante, así que no va a morir acá. Muy bien. Bueno, a ver, para que la gente se ubique, ¿este órgano está ubicado en qué lugar? ¿Y cuándo? En la Catedral de Corrientes. ¿Y qué antigüedad tiene? Y ese órgano es de 1908, es decir, que tiene 112 años, va a cumplir 113. Y bueno, pasó por un montón de cosas, ¿no? Cuando arreglaron toda la catedral se olvidaron de tapar el órgano, y bueno, los albañiles hicieron un desmedro ahí que tuve que reparar, y bueno, tengo que aclarar que al órgano, para que funcione, le tuve que poner de mis ahorros personales, pero era la única forma de que vuelva a funcionar y no verlo como un gasto, sino como una inversión, porque nunca aprendí tanto sobre madera o sobre la construcción de un instrumento como con ese órgano. Así que para mí fue una inversión o un trabajo de tesis de grado en cuanto a lutería o construcción de órgano. Y ahora tengo en mente algún día construir mi propio órgano. El día que tenga una casa grande, me voy a construir mi propio órgano porque ya sé cómo funciona. Así que siempre se genera algo nuevo, ¿no? Y nunca hay que bajar los brazos. Así que ese es el órgano de la Catedral de Corrientes que despertó más curiosidad ahora de adulto, y con las herramientas que tengo, no solo instrumental mecánico, sino intelectual, ya puedo construir aunque sea un órgano pequeñito, pero lo puedo hacer. Y bueno, tengo que enseñar eso también para que no desaparezcan los órganos de Corrientes, porque en Argentina en general es una problemática muy grande la de los órganos. De los 200 órganos que hay, funcionarán unos 80 en toda Argentina. Así que es todo un tema. Somos pocos ya en Argentina. Muy bien, Facundo. Para cerrar la entrevista de hoy, ¿qué nos querés contar? ¿Qué nos querés decir? No, que los jóvenes no bajen los brazos, y que hoy en día las búsquedas personales están más a flor de piel con el tema de la pandemia y la parte económica de cada uno. Mi consejo para los jóvenes es que no dejen de estudiar, y esto que le dije del desarmar todo el órgano fue como un mensaje también para todo ello, de que no pierdan tiempo por la cuarentena. Hay un montón de cosas para hacer, uno estando sin poder salir.
Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos cursos. Es el momento para estudiar mucho repertorio musical, para estudiar mucha música. Eh, Acá tenemos en Corrientes la ventaja de que podemos salir. Y bueno, así fue que desarmé todo el órgano y intenté no perder ningún segundo más, porque mis días acá en Corrientes están, no sé si están contados, pero como depende de un funcionario público, no sabemos cómo va a seguir el año que viene, pero calculamos de que todo va a ir bien, voy a seguir en Corrientes e intentar echando luz a todos los jóvenes para que sigan progresándose. Así que mi mensaje prácticamente es ese, que los jóvenes se sumen a estudiar música, pueden sumarse aquí a la filarmónica, cualquier instrumento de orquesta, pueden sumarse a tocar, que no hay distinción, yo no hago distinción con nadie. Y bueno, que la historia de la música y las artes, después de estos 2 años, cambiaron totalmente, se aceleraron los procesos tecnológicos y ahora hay que volver de a poco a la parte de las relaciones humanas y con la parte de la música, así que no es decir, no hay que volver a juntar ahora a las personas sin haber estudiado, sin haber hecho nada en 2 años. Ahora cuando se juntan las personas, la música es cuanto más tiene que sonar. Con la danza, por ejemplo, que necesitan pareja, debe ser complejísimo hacer clases de danza por YouTube, por streaming, no me quiero, muy difícil. Ahora tienen que volver con más potencia, más entrega. Y bueno, la parte de evolución de cada uno tiene que ser plena totalmente ahora, para todo lo que estuvimos parados este tiempo. No hay que bajar los brazos y seguir perfeccionándose, aunque sea en casa, siempre para mejor. Hay que ganarle el tiempo porque en esta vida estamos de paso nomás, en cualquier momento se termina, más en esta época que cualquier cosa se puede terminar, más la vida humana, y hay que estar siempre estando alimentándose, porque en cualquier momento se puede terminar la función. Pero eso sería mi mensaje, que los jóvenes no aflojen, que sigan haciendo música real, que estén estudiando, que evolucionen en su técnica, que siempre hay algo para hacer. Hay que ganarle al tiempo. Ese es mi mensaje, ganarle al tiempo. Muchas gracias, Facundo. Lucía Abad te Gracias. manda felicitaciones. Dice gracias por tanto. Y yo me voy a ir despidiendo. Espero poder verte en persona pronto, cuando se pueda. Claro que sí. Sos una persona muy interesante, una persona muy Gracias. especial también, un artista completo. Un orgullo que seas mi pariente. Soy tu tía, pero no lo digas. Así que sí, tía, sería tía segunda, somos primas, tu mamá y yo, así que. Claro. Volviendo a nuestra despedida, esto va a seguir porque sos una persona que puede dar mucho, una persona con la cual uno puede aprender. Y es muy importante lo que dijiste sobre la juventud. Sos una inspiración para los más jóvenes, conociendo todo lo que costó poder llegar a donde estás. Es importante que la gente pueda ver y valorar lo que es el esfuerzo y que con esfuerzo y dedicación uno puede llegar a sus objetivos. Así que vuelvo a repetir. Sí, eso te quería decir, que gracias a que fui agradecido, porque yo en realidad me fui de Buenos Aires porque falleció una persona muy querida y todo lo que es esa zona de Buenos Aires estaba muy cargado. Entonces me tuve que alejar un poquito para respirar y bueno, volví acá a Corrientes agradecido con la iglesia, por ejemplo, la San Juan Bautista, que fue donde estudié piano con Alceste Mion, un organista,
y le agradecí al cura joven que está ahora, y gracias a él, a Armando Soto, Cristian Soto, no, me abrió las puertas para seguir acá en Corrientes. Golpeé todas las puertas de Corrientes y él me escuchó. Él de entrada me escuchó y después el vicegobernador de la provincia. Es decir, que no solamente el esfuerzo, sino el agradecimiento es algo que nos abre las puertas. Y como buen argentino, para todo el mundo, como nos damos maña con todo, porque hay que subsistir aquí en Argentina, hay que saber hacer de todo. Eso me dio las habilidades para poder hacer muchas cosas a la vez, pero con todas con mucha calidad y profesionalismo, ¿no? Pero el argentino prácticamente no, nos caracterizamos por hacer de todo, no solamente yo, sino seguramente vos también. Todos los argentinos Sí, tenemos que yo aprender a hacer de todo. te doy la razón en algo. Es verdad, el argentino sabe cómo hacer para sobrevivir y lo pude comprobar en carne propia, ya que cuando me fui de la Argentina a vivir a Canadá, era una extranjera que no hablaba el idioma, me fui con una niña pequeña y con el ingenio, la perseverancia y el trabajo, porque eso sí, muchísimo trabajo, pude lograr muchísimas cosas. Inclusive me nombraron mujer de influencia del Quebec, fui la única extranjera entre 50 mujeres de la historia de la provincia en Canadá. Es decir, que uno tiene que hacer, tiene que tener confianza en sí mismo, no tiene que tener miedo, tiene que entregarse y tiene que trabajar, tiene que producir en lo que hace, producir su música, producir su trabajo. Y esto hace que uno avance y que uno obtenga buenos resultados. Yo siempre digo, con la perseverancia, con el esfuerzo y también sabiendo elegir las buenas opciones, porque la vida te da muchas oportunidades y uno tiene que saber elegir y el camino, la oportunidad, aprovecharla y meterle para adelante, como decimos, ¿no? Así que gracias, Liliana. Así que es así la vida. Y bueno, vamos a ir cerrando porque nos recontra pasamos de tiempo. Por eso te digo, vamos a probablemente organizar otra entrevista porque es muy importante lo que se habló hoy. Sí, sí, Así sí, que muchísimas gracias, Facundo. Besitos. muchas gracias. Nos vemos pronto. Pronto. Nos vemos pronto. Chau, chau. No, chao. Y bueno, amigos, así terminamos el programa de hoy. Muy importante el programa de hoy por muchos motivos. Sobre todo porque pudimos escuchar a una persona que me consta con muchísimo esfuerzo pudo llegar a donde quiere estar y no para, sigue tratando, sigue aprendiendo y está abierto a lo que el futuro le depare y eso es fantástico. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo Hello Arte, ya para el mes de junio, donde también vamos a tener un programa de edición especial con 2 artistas plásticos mexicanos en colaboración con Enlace Ciudadano, que es un diario con el cual Hello Arte colabora. Y con esta colaboración damos difusión a los artistas de México. Así que muchísimas gracias y nos vemos prontito.